Hola amigos, bienvenidos a Comanda Abierta. Buenas tardes para cada uno de ustedes y gracias por estar ahí acompañándonos. En el programa de hoy nos acompaña Sandro Melchor, asesor gastronómico, y una servidora, Cecilia Portela. En el programa pasado de Comanda Abierta tuvimos la presencia de dos amigos cocineros que nos estuvieron contando un poquito acerca de platos determinados de la cocina peruana. Pero no siempre vamos a tratar temas relacionados con la cocina, sino también vamos a ver otro tipo de temas aquí en Comanda Abierta que son del interés de todo el público involucrado en la visita a un restaurante, en la atención y en el servicio dentro de un restaurante, de una cafetería o de cualquier establecimiento donde se dé servicio de cocina, de comida o de bar. Y hoy tenemos un tema bien interesante, Melchor. Es un tema del que ya habíamos estado hablando internamente y te lo voy a plantear así, de frente. A ver, vamos, Celia. ¿El cliente tiene siempre la razón? Bueno, Celia, este es algo que se ha traducido en los años 95, 96 creo que es donde más se ha escuchado Se puso de moda la frase, creo, ¿no? La frase, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en sí, Cecilia, esto viene más que nada en el tema de gerencia, en el tema de los dueños de restaurantes. Uh-huh. Porque son los que, lógicamente que los clientes tienen la razón, porque cada restaurante o cada negocio, puede ser un restaurante, puede ser otro tipo de negocio, el cliente es la base fundamental para el sustento o el sostén de un negocio, claro, ¿no? Y es importante. No, y además son los dueños del restaurante los que dictan las reglas de juego dentro de cada restaurante, quienes le dan ese espíritu, ¿no? Inclusive lo que debe regir dentro de su restaurante. Claro, claro. Y es cierto, ¿no? El cliente tiene la razón, pero creo que eso también se ha llevado ya a un contexto donde de repente influye a subyugarse al personal de atención, a tener que realizar o acceder a que un cliente pueda romper las reglas, ¿no? Claro, o sea, tú tienes, yo lo sé, o sea, por tu experiencia, tienes mucha experiencia relacionada con el tema de servicio, ¿no? Pero este tema yo creo que se ha mitificado mucho, o sea, se ha convertido en un mito. El cliente tiene la razón, en la práctica se supone que sí lo tiene, pero ahora que los restaurantes, sobre todo eso, están muchísimo más expuestos, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Exactamente. Están súper más expuestos al vulgo, ¿no? Todo el mundo sabe lo que pasa en un restaurante. Al toque de hacer una información negativa. Sobre todo si el tema es negativo, ¿no? Si pasó algo malo en un restaurante, si vieron pasar un roedor por ahí, exacto. Inmediatamente la gente se entera. Exacto, ¿no? Es cierto. Pero más que nada en el tema del servicio es algo que, como te hablé al inicio, esto ya se había divulgado. Uh-huh. De me recuerdo, de un periodista gastronómico. Se había hablado de un tema en una revista dominical. Ya ¿acá en el Perú? Sí, claro. Y se ha hablado del exceso que algunos clientes o comensales tenían sobre el personal de salón o el de servicio, ¿no? Porque a veces ya hay una barrera dentro de un servicio. Uh-huh. Tanto el personal de servicio como el comensal o el cliente tienen un espacio. Sí. Si el cliente entra al espacio del servicio, se puede acceder o tomar de una forma diferente. Okay. Igual, si el personal de servicio entra al espacio del cliente, de igual forma se puede interrumpir cosas que no debe ser. Interrumpe procesos, ¿no? Procesos. Porque el servicio, mientras que tú llegues acorde, te hagas entender bien, seas un buen asesor. Perdóname, ¿a qué te refieres con asesor? ¿Al mozo? Al mozo. Okay. Al mozo, ¿no? Y que los tiempos también de lo que tú accedes a querer probar o comer estén dentro de los protocolos, todo está perfecto. Pero de repente cuando un cliente ya llega y de repente ves que el personal de servicio tiene que ser tu empleado, uh-huh, o de repente que yo te doy 1 minuto, te doy 30 segundos a que esto suceda, entonces ya estás rompiendo cosas que no tienen nada que ver con un servicio. Y eso muchas veces ha sucedido, ¿no?
Y lo he vivido porque yo he sido parte de un servicio muchos años y he tenido que, realmente te lo digo, he tenido que soportar a clientes que de repente, wow, por ser, tal vez, yo he atendido a políticos, he atendido gente, músicos, he atendido gente que están actores y de repente no todos tienen una personalidad idónea para un servicio. Respeto te refieres. ¿Te refieres a respeto? Sí. Digamos las cosas como son. Sí, no, porque de repente, porque yo soy conocido y de repente llego, tengo que tratarlo más diferente que el resto, ¿no? Claro, entonces, ahí se rompe ese tema. Ya, pero por ejemplo, pero estamos hablando de la mayoría de restaurantes, no. De lo que estamos hablando ahorita son de restaurantes que tienen sus procesos bien marcados, ¿no? Pero, por ejemplo, el restaurante que está a la vuelta de mi casa, que sirve el menú, no entra dentro de esta dinámica. No entra. Pero esos son los restaurantes a los que más gente va. ¿Cómo se maneja en este tipo las cosas? O sea, por ejemplo, yo voy a un restaurante, como te digo, de barrio, que está a mitad de cuadra de determinada calle, y de repente pretendo ser atendida, no sé, pues con todas las formas, los procesos, con todo el protocolo. No te pido grandes cosas, pero sí te pido un orden, te pido tiempos, te pido que el mozo o la señorita que atiende a la mesa esté atenta y me lleve la carta en el momento preciso y no que yo esté llamándolo, ¿no? Claro. Pero entonces hay una diferencia de restaurantes. No en todos funciona el proceso de la misma manera. Exactamente, lo dices claro, ¿no? Pero sí tiene que haber un protocolo, pues. El protocolo de servicio es en restaurantes pequeños, ¿no? Pues grandes. Ajá. Y dependiendo también del nicho donde tú estás compartiendo con tus clientes, pues, ¿no? Claro. De repente ya entra ahí un tema también de psicológico. ¿Cómo así? Porque lógicamente cuando estás en un sector donde la gente, ¿no? Social, de repente sabes muy bien que es gente de repente que desea la cosa más rápida, de repente que son un poco más, que no desean que le des calidad, después cantidad, entonces ya haces un proceso de protocolo con ese servicio. Pero de repente cuando tú hablas de un restaurante que ya tiene mayor envergadura, claro, ya hay mayor exigencia. Un restaurante de prestigio, digamos. Prestigio, claro, donde ya manejan términos, donde manejan ya estándares y tiempos donde se tiene que dar, pues, ¿no? De repente. Pero el protocolo en todos los lugares tiene que ser lo mismo, sonreír bien, que la entrada tiene que salir a cierto tiempo, que el fondo tiene que salir a cierto tiempo, que le traigan las cosas como son, y de repente de ahí pues algo más que puede ser el despido, gracias, vuelve pronto y tantas cosas. Pero en los restaurantes de mayor envergadura ya hay un proceso un poco más exigente. Es que es muy complejo, ¿no? Exactamente. Es muy complejo. Exactamente. No podemos meter a todos en el mismo saco, como eso obviamente lo sabemos, pero también así, como a más calidad del restaurante, también más estás bajo la lupa del cliente. Exacto. ¿No? Bajo la lupa del cliente. Entonces, de repente, si pasa algo en el restaurante, insisto con el ejemplo de la vuelta de mi casa, no va a pasar tanto como si me pasara en algún restaurante de repente de cadena conocida, ¿no? Claro. Ya es un poco más exigente de parte de gerencia, parte de lo que ya soy los líderes de la tienda, que las cosas salgan mejor, porque lógicamente son más expuestos por la marca que tienen. Exactamente, pero ahora, por ejemplo, tú que estás más involucrado directamente con no solamente con el servicio, sino con asesorar, ¿no? Asesorar, que eso es lo importante, a capacitar a personal de servicio. ¿Cómo sientes que el mozo, no sé de qué otra forma llamarlo, ¿no? El mozo, la moza, la azafata, se sienten ante la presión, ¿no? Por ejemplo, de las redes sociales? Bueno, en ese punto, en la presión de redes sociales, el mozo creo que no tiene que verse mucho en ese enfoque. Okay. Mayormente eso lo puede ver más que nada la gerencia o cómo se está transmitiendo, lo que se puede difundir, ¿no? Pero el personal de servicio lo que tiene que hacer es cumplir su atención. Que el cliente salga satisfecho con los tiempos y que salga satisfecho con lo que se le está brindando.
Porque no creas que todos vienen a consumir por algún propósito. Claro. Y de repente con eso es lo que ellos se van, ¿no? De repente el interactuar también con el personal, con el interactuar con el cliente, eso va a servir muchísimo también. Claro. Pero para ello es importante capacitar también al personal. Justamente todo. Ahí llegaste, ¿no? Cuando hablamos si el cliente tiene la razón, sí, el cliente tiene la razón, pero no en todo. Porque de repente... Cuidado con lo que dices. No, estoy acorde y si hablamos mi mirada, sabe que he atendido, pero no está en todo, porque hay un punto importante, ¿no? Como te dije casi al inicio, es un tema que se rompe los esquemas cuando ya sales del protocolo de un servicio, ¿no? Si un mozo te llega, puede ser también agresivo del personal del salón, como te puede ser agresivo del cliente. Hay dos cosas que pueden... como chocar. Claro que sí. Pero si el personal de servicio está dentro de los protocolos, dentro de las reglas de atención, ya no debe llevarse un poco más al campo, ¿no? De repente sentirse que tengo que estar, que el cliente, sentirme a mí, que yo soy un empleado, puede sentirse mal el personal. Y que el gerente vea, que los dueños vean que eso tú lo puedes defender. Entonces al personal de servicio le estás dañando algo, le estás dañando ¿qué? Su autoestima. Uh-huh. Entonces ahí viene el tema también de los dueños, de los gerentes. Ya, pero para que eso no suceda, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como dueño? Capacitación y darle capacitación, cómo tratar de lidiar con clientes así y cómo sobrellevar con clientes de esa forma. A mí, por ejemplo, me desespera, yo creo que no tendría paciencia. Me desespera. Imagínate esos grupos grandes que llegan de repente a un restaurante, ¿no? Esos restaurantes a los que no son necesarias las reservas y de repente, júnteme las mesas, ¿no? Júnteme las mesas. Se arma todo un alboroto para empezar. Claro. ¿No? Al final ya les arman las mesas, todo es un grupo de 15 personas, por decirte. Y luego, esa capacidad que debe tener el mozo, la persona que atiende, no de memorizar, ¿no? Porque ahora ya todo está... digitalizado, automatizado, de que a mí sírvame esto pero sin arroz, yo también quiero lo mismo de acá pero más frío que caliente, ¿no? O sea, que 15 indicaciones diferentes, ¿no? ¿Cómo las manejas siendo una sola persona? O sea, no hay la capacidad de hacerlo. ¿Recomiendas tú que de repente en esa mesa atiendan 2 personas? ¿Cómo se puede manejar ese tipo de conflictos? Lo que pasa es, te explico esto, ¿no? Por eso que se dice mucho la palabra profesional, ¿no? El personal de servicio no tiene una carrera de 5 años, de 3 años. Okay. Empecemos por ahí. Claro, el personal de servicio tiene que pasar muchos años para encontrar el dominio, ¿no? El dominio de organizarse bien en un grupo de 15, 16 personas. Si el cliente te roba tu tiempo, ya perdiste. Tú como asesor tienes que manejar tu tiempo. Repite el tema de asesor, no es o sea, mozo. El mozo. Ya. Lo que pasa es que cuando tú dices asesor ya el asesor de servicio lo digo por un tema porque son asesores. Ok. Son asesores, ¿no? Te comento. La palabra mozo, yo siempre le he tenido, siempre, la palabra mozo, sin ofender, sin poner el contexto de la palabra mozo, ha sonado mucho como un término de despectivo. Sí. Yo creo que para mí, un asesor de servicio, un personal de atención al cliente... Yo creo que por ahí va más. O sea, pero ¿por qué te lo menciono? Porque las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento... como no tienen de repente la familiaridad con los términos, ¿no? O sea, entonces es importante que sí los manejemos para que nos entiendan todos. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces sí, mejor, digamos, personal de atención al cliente. Personal de atención al cliente. Ya. Hablábamos del personal de atención al cliente y decías tú de la capacidad de manejo. Del manejo. De la paciencia. Del control. Por el control, porque si yo tengo un grupo de, como estabas poniendo un ejemplo, un grupo de 15 personas, sé que en ese instante yo ya tengo que manejar mi criterio, que es importantísimo. El criterio es importantísimo dentro de cualquier momento. Porque si ellos me alocan a mí, me aloco yo y pierdo todos los papeles. Claro. Entonces lo que tengo que hacer es cuadrar y darle de organización como un líder.
¿no? Ok, señora, perfecto. Usted, si de repente alguien quiere interrumpir lo que tú dices, señora, por favor, termino aquí, móvese usted, ¿no? Buena manera. Entonces, ok, joven, porque ellos saben que tienen que entenderte, porque saben muy bien que si yo me equivoco en algo, cometo todo el error. Si yo tomo una orden equivocada, sin que nadie, ¿no? Cometí todo el error y se me hace más difícil. Una idea clara. Yo me recuerdo cuando atendía de esos grupos grandes, de repente ya en mi zona me daban 6 mesas, supongamos que me daban en mi zona, ¿no? De repente, basta que y veía que por 15 personas no puedes tomar la orden en un minuto, vas a tener que ganártelo unos 5 minutos. Claro, te tomas tu tiempo. Porque te tomas tu tiempo, ¿no? De repente ya en mi área ya se llenó uno más, de repente. Si esa mesa te va a llevar todo tu tiempo, esa no te va a esperar más del tiempo que puede ser. De repente ya comenzaste a salir tu desesperación, claro, tu estrés, tu ansiedad y malograste todo lo que estás haciendo. Por eso que el personal de servicio tiene que tener la capacidad de controlar, de llevar el servicio a tu tiempo para que el cliente no te lleve a ti. Para eso tienes que tener un manejo y experiencia. ¿Ha pasado, por ejemplo, situaciones independientemente de los restaurantes, en el que, por ejemplo, un matrimonio o una cena en un local que no necesariamente es un restaurante, un club departamental, por decirlo, ¿no? Entonces, el organizador del evento dice, tengo tantas personas, para hacer el cálculo, ¿cuántos mozos o personal de atención al cliente se requieren para determinado número de personas? Me explico mejor. ¿Cada cuántas personas va un mozo? No, hay sí, una diferencia en tema de la cantidad de personas que puede ser. Claro, lógicamente que ahí sí tiene que buscar ya una estructura un poco de apoyo, ¿no? Pero siempre tiene que haber un líder, el que coadyuve y ordena el resto, ¿no? Yo tomo esto, vas para acá, vas para allá. ¿En todos sitios hay un líder? Siempre tiene que haber un líder. Siempre tiene que haber un líder. Supongamos, pues eso va a tener que ver un poco el tema. De repente también cambia el tema de, como te dije, los restaurantes de envergadura, ¿no? Claro. Porque si yo tengo un restaurante, como dices, a la vuelta de mi casa, son rápidos de servir. De repente se lo pueden pagar. Pero si es un restaurante con mayor ya hay un tema, ¿no? Aperitivos, digestivos, de repente es unas entradas diferentes, abre bocas, de repente otras cosas, fondos, con platos más preparados. Entonces tú tienes que tener de alguien un asesor, un maitre, pues un jefe de salón. De repente tú eres el que está atrás tratando ya de anticiparte unas cosas para que ese servicio vaya acorde con lo que va al tiempo. Perfecto. Entonces es un tema de eso, ¿no? Entonces a la vuelta de mi casa puede ser yo más rápido, ¿no? Porque hay platos que ya están para servir. En cambio un restaurante de mayor... Los elaboran ahí. Claro, entonces de repente ahí sí necesitas un apoyo, ¿no? Por eso sí hay temas donde se puede manejar. Y ahora, si estamos en el contexto de restaurantes de prestigio, ¿no? La presencia del maitre es fundamental. Fundamental. Ya, y en el caso de los vinos, ¿tiene que haber siempre un sommelier o es el maitre el que puede de repente sugerir los vinos para cada mesa? El maitre es yo siempre digo, ¿no? Y es algo donde trato de llevar esto al campo como un tema de jerarquía, ¿no? Siempre en cada área de un restaurante hay un nivel de experiencia y eso se le tiene que dar al maitre, ¿no? Es como decir una línea de carrera. El maitre no tiene estudios, pero sí tiene capacidad y tiene experiencia. El maitre es el máximo, creo, de los personas de servicio, es el máximo conocedor de todo lo que lleva una carta de menú. Y además en edad también creo que debe ser una de las personas mayores, mayor. Inspira respeto y todo. Exactamente. Entonces ellos son los que mayormente ya van controlando con los capitanes que vienen solo el personal de servicio para que eso salga como debe ser. Si hay un tema de brindis, hay un tema de vino, como dices, va a tener que manejarlo bien acorde con su personal, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, tú como asesor gastronómico, no sé, supongo que la casuística es innumerable, ¿no? Acá podemos pasarnos el día hablando de casos y casos, dependiendo del tipo de servicio, del restaurante y todo eso. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede o cómo manejar en un restaurante de prestigio la frase del cliente cuando de repente le traes el plato y dice, no, esto no es lo que pedí, ¿no? No me lo imaginé así, o la foto no era así, o cualquier cosa? ¿Cómo se resuelve un problema de ese tipo?
Yo siempre digo que en los mejores lugares que existen, siempre hay un detalle que un cliente siempre va a tener el punto más adecuado de poder reclamar algo. Uh-huh. Pero nada, lo que tiene que hacer el personal de servicio es que tiene que escuchar bien la queja. Ahora, estamos hablando de una queja. Okay, porque hay queja y hay reclamo. Son dos cosas diferentes. A ver. La queja es una cosa y un reclamo es otra cosa. Okay. Y eso, quién sabe, lo tocamos en el siguiente programa. Puede ser. Buen tema. Pero buen tema, lo podemos tocar en el siguiente programa. Pero siempre hay diferencia. Okay. Pero el personal de servicio tiene que escuchar bien, vuelvo a repetir, si es una queja o un reclamo, para poder solucionarlo y atenderlo sin despistarse de lo que el cliente quiere que vea, ¿no? De repente no es el plato que le gustó, exacto, escucharlo bien, que no le parece adecuado para poderlo darle una solución. Uh-huh. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Ahora, como te digo bien claro, ¿no? Un tema es una queja y otro punto es un reclamo. El personal de servicio está en la obligación de decirle al cliente qué contiene el plato, es decir, a veces en las cartas, no a veces, sino en la mayoría de las cartas, ¿no? de estos tipos de restaurantes, te viene la descripción completa, entonces no necesitas sino alguna pregunta adicional al que te tiende, ¿no? Pero si no hubiera esta descripción, ¿está en la obligación de conocer el plato a profundidad? ¿Cómo maneja ese tema? No, el personal de servicio tiene que conocer muy bien los ingredientes, los puntos y los tiempos de que lleva un plato, porque si no, ese va a ser el punto de quiebre donde el cliente te pueda agarrar y sostener, uh-huh, para que haya un tema de reclamo o queja. O de repente para contrarrestar lo que de repente no le haya gustado, de repente no viendo. Claro. Es necesario que si de repente que el cliente no conoce algo, tú tienes que explicarle. Yeah. Y puede demorar un poquito, pero le va a salir. O algo que de repente el cliente sepa de lo que le estás brindando es algo de calidad y de que le va a gustar. Claro, porque por ejemplo hay platos... Yo voy a hablar con el tema de los alergenos, que es un tema que a mí me interesa de sobremanera, pero por ejemplo, ¿no? El tema del gluten, el tema de repente de los huevos, de la leche, ¿no? Cosas como porque esas. De repente puedes encontrar una persona que puede ser alérgica a un producto y de repente es algo que de repente no le explicaste bien. Ahí lo matas. Yo me recuerdo, y ya lo hacía Leo, yo me recuerdo una vez que un cliente me solicitó un producto que era alérgico. Y solamente con el sartén que estaba solamente pasado, diablo, me hizo un problemón y me recuerdo que ese cliente hasta casi se me va a hacer la denuncia al restaurante y de repente... no, pero yo tengo temas así también. Claro. Y a mí me ha pasado. Y de repente yo como servicio di las explicaciones claras en la comanda y al cocinero o al chef. Y yo imagínate, ¿no? Ese es el tema, la cocina, sí, ¿no? La cocina, que se supone debe tener por aquí sus fríos, por aquí sus calientes, por aquí el tipo de sartenes que los usa para determinado tipo de comida, ¿no? Claro. A mí me ha pasado, perdóname, que yo me he intoxicado. Yo soy alérgica a los mariscos, ¿ya? Sí, he pedido pescado frito y me lo han frito en el aceite donde habían frito previamente, no sé, langostinos. Marisco, langostino. Terminé en ambulancia. Claro, es peligroso. Gravísimo. Es peligroso. Gravísimo. Entonces el tema del servicio no es algo así tan divertido como muchos pueden pensar. Yo digo siempre, y voy a poner esto en contexto, el personal de servicio es algo, es la cara de un restaurante, es la solución de un restaurante. Para eso se necesita la capacidad y si no tuviera, pues hay que capacitarle. Claro, si el gerente ve que es como un jugador de fulbito, ¿no? Uh-huh. De repente ve que ese jugador está para darle mayor inducción, de repente hay que capacitarle. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? No invierte mucho. De repente ven que la capacidad no quiere invertir y pues no, lo sacan de repente. Y ahí pierde. ¿No quiere invertir en qué? En capacitar. De eso tenemos que hablar en el próximo bloque, porque precisamente es el trabajo que tú realizas como profesional, ¿no? Exacto. Pero antes de que nos vayamos, ¿qué crees tú que pesa más? ¿Una mala experiencia en la cocina o en el servicio, en la mesa, o una mala reseña? Ahora tú sabes que hay plataformas
tipo TripAdvisor, ¿no? Donde yo visito un restaurante determinado, le dejo un comentario y ese comentario o levanta al restaurante o lo puede hundir. Exacto. ¿No? Entonces tengo experiencias que ha pasado, sé experiencias. Sin mencionar un nombre, creo que... Menciona nombre nomás, ¿no? Sí, sí. No, yo me recuerdo que no quisiera tocar muy a fondo, pero bueno, en un restaurante de prestigio, una cevichería de pescado de marisco de prestigio. Salió un video donde no, un roedor creo, lo mató. Entonces ese restaurante tuvo que cerrar. Ah, ¿cerró? Claro. Sí, cosas como esas pasan. Pasan. No, hay que tener mucho cuidado. Claro. Y eso las redes, salió por todas las redes y tal vez un tema de vergüenza, un tema de eso tuvo que... ¿no? Pero bueno, o cambiar de nombre. La verdad que no sé qué sucedió. Pero sí, es algo muy... Es complicado. Es complicado. Hoy en día las redes sí te pueden matar. Hoy en día las redes es muy complicado. Hay que tener mucho... enfoque como persona, como gerente, tratar de ponerte tranquilo y seguir con el objetivo, ¿no? Claro, pero también hay que tener una capacidad de resolución de problemas, ¿no? Una capacidad rápida de resolución de problemas. Exacto. ¿no? Porque si eso no se maneja, igual te quedas ahí, ¿no? Y te pueden hundir como marca. Exacto. Y para ese tema de resolución, también tiene que ver mucho el tema del trabajo que nosotros hacemos, que es el trabajo de imagen. Exacto. ¿No? El trabajo de imagen. ¿Cómo afrontas tú como jefe de imagen institucional o de imagen de un restaurante determinado alguna queja que haya sido pública, ¿no? Entonces, eso también es importante poder considerar, ¿no? Por ejemplo, de tu parte como asesor gastronómico, en el caso nuestro también como asesora de imagen de restaurantes, ¿no? Y no solamente de restaurantes, sino también de marcas, ¿no? Por ejemplo, un determinado producto, un agua, ¿no? Algo tan simple como una botella de agua, ¿no? Que de repente, no sé, puede haber tenido alguna falla, algo que puede haberle pasado. Entonces es una marca que también ya se pone en el ojo público. Exactamente. No solamente todo en realidad. Hoy en día se ha vuelto más exigente en darle un servicio porque todo está pues con el celular en la mano. De repente algo pequeño, ya lo difundió. Claro, le haces una foto y dices, mire lo que encontré en mi plato. ¿No? Exacto. Puede ser real como también irreal. Hay gente también que va con un tema... por fastidiar también lo hace. Por fastidiar de repente, ¿no? Y de repente eso también involucra mucho el tema de la marca, como dices, o involucra mucho también el tema del servicio, ¿no? Por eso que el gerente tiene que tener... Hoy en día, un dueño de restaurante tiene que tener la capacidad de darle ese sentido, puede ser positivo o negativo, y entenderse. Así es. De repente no siempre vas a tener en el ojo a todo, porque ¿cuántos tipos de clientes llega a un restaurante? Diferentes. De repente dices algo que lo tienes que lidiar, pero con sé firme, ¿no? Claro. Las cosas que se te pueden venir, lógicamente. Claro. Porque si no, te doblegas tú, doblegas todo el resto. Sí, Melchor. Perfecto, entonces vamos a tomarnos unas agüitas primero. Perfecto, Cecilia. Para refrescarnos. No, ahí va el punto. No, ya en pleno verano además. Y volvemos en el segundo bloque. Exacto. Nuevamente, comanda abierta, Cecilia. El Chor. Hablábamos en el intervalo. Exacto, ¿no? El cliente tiene la razón. Es algo que hemos tocado unos minutos antes. Pero también te pregunto, ¿no? ¿Qué tal eres dejando la propina al personal? Ya que estamos hablando del personal de servicio y otros puntos, porque algunos momentos, eso se ha involucrado hoy en día mucho en los restaurantes, mayormente con el personal de servicio, ¿no? Ya el factor se está llevando a perder lo que es una vocación de servicio, o darle un sentido, un propósito a tu trabajo, que de repente eso le está influyendo demasiado. ¿Qué tal? Sí, a ver. O sea, yo te comento lo que pienso, mira, respecto a eso. Más allá de cuánto o en qué momento dejas la propina, o en mi caso dejo la propina,
Me imagino que también eso debe ser parte de la dinámica del restaurante, independientemente de la persona, ¿no? O sea, si de repente el restaurante dice, ok, tienes un básico de tanto, lo demás te lo ganas con propinas, obviamente el mozo, el que atiende al cliente va a estar detrás de la propina, y para eso va a hacer los méritos que necesita hacer, ¿no? Pero si de repente también, ¿no? Digamos, las reglas del juego de ese restaurante son: no molestes al cliente y deja que el cliente voluntariamente te dé la propina. O sea, también eso se nota. Claro, ¿no? Eso puede influir un tema de reglamento interno. Claro. ¿No? Eso se le denomina como reglamento interno. De repente que no se exceda, o que no haya de repente expresiones donde se vea que estás exigiendo algo que no te corresponde, como un tema de hacer una obligación. Ya, pero ¿qué sucede cuando de repente el mozo, ¿no? Permíteme que no, ese término para que nos entiendan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el mozo vulnera las reglas del juego del restaurante y por encima de ellas simplemente en el momento que tú pasas la tarjeta te dice: le pongo tanto por servicio, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo manejas tú como cliente o cómo lo manejas tú como capacitador? Mira, yo creo que, y he estado observando en estos últimos años, que está rompiendo un tema de que el cliente ya está siendo muy susceptible a esto, ¿no? A que de repente está yendo ya al lugar y tiene que ir al consultorio de comer, y de repente tengo que también llevar algo más para darle. Claro. ¿Me entiendes? Entonces está rompiendo cosas que no debe ser. El que tiene que ir el cliente a ir a comer es que le den una buena atención, tomar buena experiencia, experiencia, y que salga pues con algo diferente donde no encuentra otro lugar. Entonces, claro, el tema de la propina tiene que ser un tema subjetivo, pero también tiene que pensar, yo daría propina y lo voy a dar porque toma experiencia de algo diferente. ¿Pero es obligatorio dar la propina? No es obligatorio. Lo que pasa es que en los años 80, hoy en día hay bastantes restaurantes, han crecido, ¿no? Anteriormente eran solamente pocos y mencionados. Claro. Entonces siempre había el tema del 10%. Claro. La verdad es el que yo trato de respetar, y me he quedado de repente en los años 80. Exacto, ¿no? Pero ya se perdió eso. Entonces hay un tema ya de repente estás llegando y de repente te dicen, le agrego tal, lo pongo esto, y de repente ya no es el 10%, hasta puede ser un poco más. Y de repente tú como cliente te sientes presionado. Y de repente ya va. Peor aún si es que estás acompañado de alguien, ¿no? Lógicamente, ¿no? Te sientes presionado y de repente quieres impresionar a la dama, a la compañía. De repente que tienes cosas y de repente sí, yo doy tanto, ¿no? Se ve otra cosa. Entonces se está perdiendo eso. Y eso es algo que estoy viendo. Y eso es algo que creo que no lo estamos sabiendo manejar en muchos locales, porque realmente eso puede correr gente, puede ser que la gente se vaya. Por supuesto. Porque de repente ese chico me cayó mal al final. Ajá. Y de repente volver a verlo al chico, porque sé que si voy a ir allá y de repente el chico me vuelve a atender, me vuelve a atender el chico y ya tengo que dejarle y me va a pedir esto. Entonces, exacto, un tema de incomodidad. Créeme, te lo digo, o sea, más allá de cuánto sea, ¿no? El tema del servicio es lo que el cliente valora, siempre va a ser así, sea el servicio de la comida que has probado, ¿no? De la rapidez con que te han atendido, la amabilidad, todas las explicaciones que te han dado, y eso el cliente obviamente lo evalúa, ¿no? Y ya no te sientes presionado, sino que más bien agarras, dices con gusto, y cóbrate tanto, ¿no? Y esto es para ti, ¿no? Entonces, pero a mí sí me preocupa el tema de la capacitación, el tema del ejercicio, cómo capacitan a los mozos de hoy en ese tema de la propina. Ahí entramos un tema fundamental, ¿no? De tener unas funciones, organigramas, que dentro del restaurante lo ponga como paso principal de no haber exigencia, ¿no? De repente eso va a ser ahora. Cuando se individualiza al personal de servicio, es más presión. De repente, en algunos restaurantes utilizan ya un tema de unificación, o sea que como un pozo. Ok, claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces cambia un poco el tema también. Sí. Y si hay un líder, hay un maitre, un jefe de servicio, siempre va a tener un jefe de salón. Un jefe de salón. Claro. Entonces va a decir, no me estás llevando esto bien porque veo que estás presionando.
Entonces de repente vas cortando o va dándole explicaciones que si a la próxima esto sucede, te vamos a ver de qué forma y si no, no me estás llevando a nada porque estamos en este punto, ¿no? Es un tema de control, es un tema de que la gerencia y los líderes pongan en contexto que eso no se debe hacer. Pero si tú permites, como gerente, permites que el personal de servicio haga esas actitudes, no te das cuenta que el gerente lo que está haciendo es correr a su cliente. Entonces tiene que poner un poco de esto. Pero entonces ahí el que tiene que recibir la capacitación es el gerente. El gerente y otros puntos más, los líderes también de yo creo, perdóname, yo creo que sí es el gerente ahí, ¿no? Porque, de todas maneras. Porque el gerente es el que tiene que darles la última voz, la última palabra a los jóvenes, que básicamente son jóvenes, los que tienen en mesa, ¿no? Exactamente. Lo que pasa también que eso se está arrastrando demasiado en el punto de que, como tú tocaste al inicio, tú tienes, el gerente dice, no, yo te pago tanto, un sueldo mínimo. Claro, un básico. Lo básico claro. No alcanza mucho hoy en día a la economía que estamos, ¿no? Así es. Pero si yo te digo, yo te pago tanto, ¿no? Yo veo en ti, te veo en ti mucha capacidad, te pago tanto, pero quiero que las cosas sean de esta forma. Ajá. ¿No? De repente, pues si tú dices al inicio, no, yo te pago tanto y tus propinas son tuyas, ya tú sabrás cómo te lo haces. Uy, no, ahí ya le estás dando a entender a él que tienes que hacer, no, pues no sé, pues es tú, claro. ¿Cómo lo hace? No sé. No. Claro, utilizar tus artimañas y tú sacas, no, pero ya malogras. Ya malograste, porque le estás dando toda esa capacidad al mozo a que haga todas esas cosas. Claro. Entonces tú tienes que, si yo tengo un personal que es eficiente, que tiene aptitudes para poder llevarme a mi cliente a una experiencia diferente, lo capacito. De acuerdo. Lo capacito y lo aumento un poquito más que importa, pero me haces un trabajo excelente. Y es importante además que al capacitarlo también, al que atiende el cliente, le pongas la camiseta de la marca, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que se sienta identificado. Y eso va a hacer que el personal se sienta también bien tratado. Bien tratado. Bien considerado. Eso es lo que se está perdiendo también el tema de género. Por eso que mucha gente quiere trabajar pues en distritos, ¿no? Claro. Porque saben muy bien que el pago es un poco más. Claro. ¿No? Hay exigencia, pero te pago más. Oye, tu experiencia vale más. Exacto, pero mira, por ejemplo, yéndonos al otro extremo, me pasó hoy día algo, temprano salí con mi sobrino, fuimos a comer unos postrecitos y algo. La señora que nos atendió, una señora súper amable, creo yo exageradamente amable. Y tan amable fue que cuando me trajo la cuenta, se cobró la cuenta y no me dio ni siquiera la opción a que yo le dejara la propina, ¿no? Pero fue tan amable que ella no necesitó ni siquiera sugerirme el tema de la propina, ¿no? Y le dejamos la propina, obviamente. Pero fue por el trato que ella tuvo, ¿no? Y porque tuvo además la delicadeza de no mencionarlo. Es que es cierto, al dejar una propina es por tu experiencia. Exacto. Es la experiencia donde a ti te lleva ser diferente al resto. De repente tú has ido a comer en un restaurante y has visto lo común, que siempre, ¿no? Ñara, una sonrisa, una despedida. Pero de repente fuiste a un lugar que de repente no viste eso en mucho tiempo. De repente te sentiste cómoda. Te sentiste que algo fue que no viste eso en otro lugar. Y dices, no, me sentiste como en mi casa, me sentí tu energía, tu vibra, acercarte, todo era confortable, claro. ¿no? Y ¿Te sentiste cómoda? ¿Cómoda? No, ¿sabes qué? Toma esto. Exacto. ¿No? Y es algo... ¿Qué fue lo que me pasó hoy día? Claro. ¿No? ¿Qué fue lo que me pasó hoy día? Y era un sitio, pues sí, un sitio muy bonito, de postres, básicamente, de postres. Pero mira, o sea, la señora tuvo un buen trato y tuvo la delicadeza además de que al traerme la cuenta ni siquiera me sugirió la propina, ¿no? Y obviamente ahí sacan la propina con gusto, pues, ¿no? Lógicamente. Y eso es algo que yo también mucho he visto en una cadena de restaurantes. Yo trabajé, me recuerdo, y era Pozo. Y cuando yo entré, el Pozo era pues en cada área había una cajita que se podía tipo alcancías. Y al final contábamos y a todos nos correspondía algo, ¿no? Se lo dividían entre la cantidad de chicos. Pero de repente yo no soy de pedir, nunca he sido pedir. Yo creo que a mí siempre me han dado porque era diferente. Claro. Y de repente me recuerdo, yo entré como capitán o como mozo, como digamos. Yo tenía mi jefe de área, un jefe de servicio, jefe de salón,
Y de repente mi caja, todo lo llenaban con una idea, ¿no? Todo su caja llenaba entre 70 y 80. Yo llenaba 200, 300. Ah, qué interesante. Y de repente me decía, oye, pero ¿cómo lo haces? Hago mi trabajo y eso es lo que hago. Y yo era al quien más me ponían en zonas más de mayor afluencia. Claro. Me decía, Sandro, tú te vas aquí, pero al final yo decía, nadie se hacía eso. Lo que pasa es que todos entraban con un propósito. Yo no hacía un propósito, yo hacía una experiencia. Porque de eso uno puede vivir. Yo me recuerdo que cuando hacía este tipo de experiencias, hasta clientes me decían, ¿sabes qué? Tenía mi distintivo, mi nombre aquí. Sandro me dice, ¿tú crees que puedes ir a mi casa a atenderme? Mira. O sea, te salían trabajos extras. Claro, y se me prendía la foca y decía, cuando yo era joven, bueno, sigo joven, lógicamente, ¿no? Claro. Pero cuando era más muchacho, me pedían los nombres y yo le daba y ese era algo extra. Y era porque era diferente al resto. Era diferente al resto. Y mira, ya que lo mencionas, qué interesante es que precisamente tú estés ahora del otro lado, ¿no? Exacto. O sea, estuviste en la cancha, estuviste marcando goles, y ahora estás atrás como director técnico. Entonces sí sería bueno que de repente en este espacio que tenemos ya casi terminando el programa de hoy, así es, le cuentes a nuestro público exactamente cuál es tu trabajo, tu labor. Bueno, Comanda Abierta somos personas profesionales en tema de restaurantes y hoteles. Quien te habla, Cecilia, si ya hemos estado mucho tiempo conversando, soy asesor en gastronomía, en tema de servicio, en tema de cocina. Ahí está el público. Ahí está. Yo les invito a Asesoría Consultoría Tres Sentidos, que es mi página, donde la cual ya hay mucha gente que me conoce, hay gente que tal vez que me va a ver, compañeros de trabajo que me están viendo, y lógicamente estoy a su servicio. Hay temas que solucionar. No todo va a ser solucionado, pero siempre darle por lo menos la idea, el contexto de cómo poder mejorar, eso va a ser importante. Claro. Pero acá todo tiene que ver el tema de gerencia, porque gerencia es el que tiene que escuchar a un profesional para llevarlo a eso en práctica y se puede cambiar. Entonces, básicamente, dirígete a ellos, ¿no? Sí. A los gerentes de restaurantes. A los gerentes de restaurantes, sí. Estoy a su servicio. Creo que el Comanda Abierta estamos a su servicio para eso. Igual, Cecilia, creo que tú estamos para eso. Sí, así es. Justamente en el bloque anterior hablábamos de la capacidad de resolución, ¿no? Que es justamente en temas de conflicto, particularmente en restaurantes, y hay que crear desde antes, no esperar el conflicto, sino desde antes comenzar a trabajar una marca, ¿no? Cualquier marca necesita de difusión, necesita de marketing, necesita de crear delante de sí, ¿no? Toda una experiencia que es la que vas a venderle al cliente, al que te va a comprar. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Yo, como tú sabes, tenemos una revista, somos asesores de imagen, tenemos toda una plataforma comunicacional para poder trabajar básicamente en temas de restaurantes, de cafés, de bares, y en mi caso también en particular de turismo, ¿no? Estamos haciendo mucho trabajo de rutas gastronómicas y levantando los destinos turísticos de nuestro país. Exactamente, creo que aportamos un poco el conocimiento a todos. Como dice bien claro, el país necesita de profesionales, le estamos alcanzando a través de las redes, a través de nuestra conversación. Y nada, hay que tratar de que nos escriban y estamos a su servicio. Y para finalizar, quién sabe, el cliente no tiene toda la razón. No siempre tiene la razón. Siempre la razón. Bueno, claro, es una buena conclusión a la que se llega, sí. Pero todo depende también de las circunstancias, de los lugares y de cómo se vaya manejando también más que conflicto, cada caso, ¿no? Cada caso. Todo es algo diferente. Perfecto. Es algo diferente. Capacitación, mucho con su personal, motivación, que es algo importante también dentro de eso, y todos vamos a caminar bien. Entonces ya saben, todos los lunes nos acompañan aquí a través de Arena Radio Digital, a través de la Cueva de Domínguez, nos acompañan en Comanda Abierta, todos los lunes, no se olviden. Hasta pronto. Nos vemos.